El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La conferencia titula ¿Cómo opera y se manifiesta la iniquidad? Si pudiéramos visualizar el cuerpo de iniquidad, veríamos algo semejante a un cordón negro torcido, pero en nuestro espíritu, compuesto de trapos sucios, repletos de información y pactos que se acumularon a lo largo de nuestras generaciones. Es como un velo que bloquea e impide el pasar del espíritu para el alma y del alma a la mente. Mucha gente no entiende esto porque nunca leyó la escritura, ni siquiera se tomó la molestia de ir a mirar un diccionario si es que se encontró con la palabra iniquidad. Entonces, por esa causa hay un velo que bloquea e impide que nosotros podamos avanzar. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos avanzar? Porque no lo entendemos. Pero Dios nos está facilitando las cosas para que nosotros podamos entenderlo y podamos avanzar. La iniquidad, por ejemplo, produce sordera espiritual. Eso quiere decir que mucha gente tiene el oído espiritual obstruido y no consigue oír la voz de Dios. Y mientras ustedes no la experimenten, van a decir, Dios no habla. Pero cuando ustedes la experimenten, van a decir, Dios sí habla. Y cualquiera que le diga no habla, ustedes van a desechar eso. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado la voz de Dios. ¿Por qué causa es que no escuchan la voz de Dios? Salmo 58, verso del 3 al 5. Dice, se desvían, que quiere decir, se descarrían los impíos desde su nacimiento. Desde que nacen se descarrían, se desvían y hablan mentira y hablan falsedad. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como áspid, dice. ¿Qué es el áspid? Es la víbora, la culebra, la serpiente. Sordos, que cierra, taponea su oído y que no oye la voz del encantador, por más hábil, por más diestro que sea. El plan de Dios es que todos podamos escuchar su voz. Por eso que Él no se restringe solamente a hablar a los profetas o a hablar palabras proféticas, los que reciben el don de profecía. Las instrucciones del Espíritu dependen de nuestra capacidad de oír la voz de Dios. No está restringido solamente a los profetas, no está restringido solamente a los que tienen don de profecía. Esto es para todos. Y existen denominaciones enteras que tienen el oído cerrado por esa verdad tapada de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque les han enseñado que Dios no habla más en el día de hoy. No existe más grande mentira que eso. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Qué quiere decir? Estoy al tanto de ellas y me siguen. La que escucha, sigue. La que no escucha, se distrae. Pero la que escucha, lo sigue. Esto lo dicen en el Nuevo Testamento. Y en aquel tiempo no había nada escrito enseñándonos que el Espíritu Santo sería enviado para enseñarnos todas las cosas.
Todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Esto fue antes, cuando Jesús estaba durante su ministerio terrenal. Primera de Juan 2:20, eso ya es posterior. Está hablando el apóstol Juan y está diciéndole al pueblo: pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Entonces la unción habla a nuestras vidas, nos trae revelación de la palabra de Dios, porque el Padre planeó que el espíritu del hombre fuese capaz de oír su voz y lo equipó, lo proveyó para oír una diversidad, una variedad de voces oriundas o naturales del mundo espiritual, y todos concuerdan que pueden escuchar la voz del diablo. ¿Cuántos han escuchado al diablo? Sean sinceros y levanten su mano. Todos. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Escuchar la voz de Dios. Pero la voz del diablo sí la escuchan. ¿Por qué? Porque viven con miedo, viven en desconfianza, viven en temor, viven en ansiedad, viven en angustia, viven en soledad, viven en depresión, viven en negativismo. Todo eso es el vivir, lamentablemente, de los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido a escuchar la voz de Dios. Todo eso no viene de Dios. Entonces, una de las mayores mentiras, como dije, es que nosotros no somos capaces de oír la voz de Dios. ¿Qué tipo de padre va a crear hijos que no puedan escuchar la voz de su padre? Él nos ha hecho una familia, y una familia tiene padre y uno escucha la voz de su padre. La verdad es que nuestro entendimiento fue abierto, pero pocos perciben que Dios habla en diversos momentos de la vida. A veces lo hace con voz audible, a veces solo intuición, y esa intuición a veces nos pone un freno y uno no sabe y quiere atropellar eso, y ya Dios le está diciendo: ¿dónde vas? ¿A dónde vas? Y uno sigue bregando, pateando la puerta para entrar donde no debe. A veces la voz de Dios también es confusa al oído, es poco clara, pero igual hay una seguridad interior que nadie nos puede hacer cambiar de idea. Uno tiene claridad. Eso depende del nivel de la presencia de Dios en nuestra vida, y también depende de la disminución de la iniquidad en nuestra vida. Isaías 59, 1 y 2. Dice: la fuerza del Señor no ha disminuido, no se ha empequeñecido ni se ha encogido para no poder salvar, ni se ha vuelto el Señor sordo para no poder oír. Pero las maldades que hemos cometido han levantado una barrera entre Dios y nosotros. Nuestros pecados han hecho, a ver si les sorprende esto como me sorprendió a mí, que Él se cubra la cara y no nos quiera oír. Qué terrible, ¿no? No es que esté sordo, no es que no quiera ayudarnos. Nuestras maldades le hacen taparse la cara y taparse sus oídos, porque no quiere oírnos. Está hablando que el pecado de iniquidad nos distancia de Dios, y es por esa causa que no podemos escuchar como corresponde. Puede que exista un conflicto y no saben cómo resolverlo, pero hay una frialdad espiritual. ¿A causa de qué? A causa de una acumulación de iniquidad que obstruye nuestros oídos espirituales.
Entonces está hablando que el pecado de iniquidad nos distancia de Dios. Y por eso es que no podemos escuchar como corresponde. Puede que exista un conflicto y no saben cómo resolverlo, pero esa frialdad espiritual va acumulando también iniquidad y obstruye nuestros oídos espirituales. Fíjense, hay veces que aún la persona está en el ministerio y esa persona que está en el ministerio puede oír claramente lo que Dios desea para su iglesia, pero esa misma persona puede tener una dificultad financiera y eso puede ser consecuencia de un problema de sus ancestros. Tal vez algún pecado de un negocio fraudulento y ahora las personas inocentes están sufriendo las consecuencias de un pecado que no fue confesado como iniquidad. Eso va a crear un bloqueo en sus oídos espirituales y va a traer problemas financieros. Es extremadamente importante hacer un análisis detallado de los pecados que conocemos nosotros de ellos, porque tarde o temprano va a venir esa inclinación, esa iniquidad a cobrar. He visto gente que el abuelo quebró y era próspero. Pasaron los años, los hijos heredaron, eran prósperos y ¡pac!, quebraron. Igual la próxima generación en las mismas condiciones. Prósperos, bien, parecía que todo iba bien y de repente, ¡pac!, quebraron. Hay que confesar esa iniquidad. Si Dios nos está abriendo los ojos hasta con un palito de fósforo para que nosotros podamos ver, nosotros no podemos desperdiciar lo que Dios nos está enseñando. No es cualquier comida, es comida para gente madura. Ahora, esto es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible. No lo va a poder hacer. Hay que decirle al Señor que queremos eliminar la iniquidad de nuestra vida y queremos que Él nos muestre las raíces de iniquidad. Y para eso necesitamos tiempo. Muchas veces las personas son atormentadas por la culpa debido a sueños repetitivos con fantasías sexuales. Y eso les da vergüenza confesarlo. La única manera de librarse de eso es confesando. Para eso es la lista. La iniquidad produce entonces, en primer lugar, ¿qué? Sordera. Produce ceguera. Ceguera espiritual. De la misma manera que Dios planeó que tuviésemos 2 oídos espirituales, también proyectó 2 ojos espirituales. Eso es lo que el apóstol Pablo llamaba los ojos del entendimiento. Esos ojos del entendimiento nos permiten ver con claridad las verdades de Dios y los tesoros en la palabra. Los ojos espirituales nos permiten ver el mundo invisible. ¿Para qué? Para ser transformados de gloria en gloria. No todos pueden ver lo que dice la Escritura. La leen así literalmente, pero no ven lo que hay detrás de eso. ¿Por qué? Porque la iniquidad produce ceguera espiritual. ¿Todos pueden ver el mundo espiritual? Sí, pero no todos lo ven. Es igual que los oídos. Mis ovejas oyen mi voz. Por eso el apóstol Pablo oraba que los ojos del entendimiento de la gente sean abiertos. Antes de nuestro encuentro espiritual con Cristo, no sabíamos que Dios podía hablarnos, ¿no es cierto? Y usarnos para expulsar demonios, no sabíamos. Sanar a los enfermos. Y es porque los ojos de nuestro entendimiento estaban cerrados. Pero ahora que se han abierto, podemos entender que la palabra es viva
y puede ser aplicada en cualquier área de nuestra vida, en cualquier área. Y eso también se tiene que aprender. Cuando el Espíritu Santo está presente, Él nos permite ver su gloria. Esa es una realidad para millares de personas. Ahora, ¿todos pueden ver? No. La mayoría de las personas no consiguen ver esta verdad. Y hay varias razones. El velo de iniquidad tiene que ser removido de los sentidos espirituales. Para muchos, aún gente mayor en la fe, nunca desarrollaron su visión espiritual porque no les enseñaron, jamás pensaron que podía ser así y nunca se acostumbraron a leer la palabra. Solamente se acostumbraron a recibir lo que recibían en la iglesia. Entonces no tienen relación espiritual con Dios. Dios no les va a descubrir sus tesoros a gente que no se esfuerza por buscarle. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. A otros no les interesa, ni lo ven siquiera necesario. Prefieren otros dones. Pero el apóstol Pablo muestra que uno de los objetivos del diablo es causar ceguera espiritual. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Dice la Escritura, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos. A los incrédulos, el Dios de este mundo les cegó, les tapó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí en 2 de Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se endureció, quiere decir. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda un velo sin descorrer, sin descubrir, sin revelar, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Está hablando de gente que no conoce a Dios. Tienen un velo, no pueden entender. Por eso es que aquí se refiere a que nunca vieron a Cristo. Y habla de incredulidad. Millares de cristianos creen que Jesús también es su Salvador, pero en muchas áreas continúan todavía incrédulos. La razón de eso es que el corazón contaminado de iniquidad tiene un velo de diferente intensidad que produce ceguera espiritual, y para removerlo ese velo es necesario identificar las áreas de nuestro corazón que no se rindieron al señorío de Jesucristo. Cuando estas áreas estén convertidas, la ceguera será removida. Entonces, ¿cuál es el motivo? El corazón contaminado de iniquidad. No se le puede exigir a una joven que camine en santidad si sus padres después de 20 y tantos años ni siquiera se han casado. ¿Cómo se le va? Nunca va a creer en la santidad. Y los padres no tienen moral para decirle no vivas con fulano, porque ellos todavía no se han casado, tienen 20, 25, 30 años juntos, pero no se han casado y las hijas ya están haciendo lo mismo. No hay moral para decirle eso. El corazón contaminado de iniquidad tiene un velo de diferente intensidad que produce ceguera espiritual. Ya están sordos, ahora ya están ciegos. ¿Se dan cuenta? Hay que removerlo. Es necesario identificar cada área de nuestro corazón.
para que cada área de nuestro corazón se rinda al señorío de Cristo. Y cuando estas áreas estén convertidas, la ceguera será removida. Solamente la presencia del Espíritu Santo puede transformar nuestro corazón. Él es capaz de libertar a los cautivos de las prisiones del corazón y de la mente. Las partes esas que están en tinieblas. Por eso es importante pasar tiempo con el Señor. Suficiente tiempo como para que la medida de su gloria transforme nuestra vida. Entonces vamos a poder ver la luz que puede transformarnos a su imagen. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen de Dios en nosotros también. Y eso nos permite ver con el rostro descubierto la gloria de Dios. Por eso Jesús dijo, todavía un poco, y el mundo no me verá, pero ustedes me verán. Jesús fue enviado al mundo como lleno del Espíritu Santo. Él era capaz de ver y oír todo lo que hacía el Padre. Y de la misma forma Él nos envía a nosotros. De la misma forma. Esa debe ser nuestra meta. Decía Jesús, yo no hablo nada de mí mismo. Lo que oí al Padre, eso hablo. Lo que vi hacer, eso hago. Qué hermoso, ¿no? Poder decir así, es solamente añorarlo. Yo quiero esto, Señor, esto que dice aquí en tu palabra, yo lo quiero por mí. Decime cómo puedo llegar a hacer esto. ¿Cómo? Vamos a leer un texto más. Juan capítulo 5, versos 19 y 20. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se admiren. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios ama al mundo, ama a las personas. Porque el Padre ama al Hijo. El Padre ama a la persona en uno. Y Él desea que nosotros podamos escuchar y podamos oír su voz. Oír su voz y escuchar es lo mismo, pero sí podemos ver también. Ver lo que dice la palabra. La mayoría de los hijos de Dios no se mueven en esa libertad. ¿Por qué? Porque la iniquidad misma nuestra nos llena de incredulidad, nos llena de culpa. No logramos pasar el velo de las tinieblas. Y de la misma manera el diablo ha cegado la iglesia. ¿Por qué? Porque su objetivo principal es que la iglesia permanezca sin poder. Porque una iglesia sin poder no puede moverse en la plenitud que Jesús compró con su sangre. No puede moverse. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia no somos nosotros. Entonces, si la iglesia no entiende, no tiene compromiso, no tiene amor por los perdidos, no se fatiga por estar en el evangelismo, ¿por qué? Prefiere estar mirando tele o renegando con su hijo, pero no tiene fatiga porque las almas se salvan. Yo creo que todos necesitamos despertar a esta realidad. Si nosotros amamos a Dios como Él quiere que nosotros lo amemos, nuestra propia vida va a ser diferente.
y la pasión que vamos a tener por lo que Él ama va a desbordarse de nosotros. No va a haber cansancio, no va a haber fatiga, no va a haber pretexto. Nosotros vamos a estar donde suene el shofar. ¿Entienden? Vamos a estar, no nos va a parar nadie. Cuando una persona se enamora de Cristo, no la para nadie. No hay marido, no hay hijos, no hay nadie que lo pare a uno. Porque lo que uno encontró es la perla de gran precio que se llama Jesucristo. Ya no se trata de descuidar a la familia, no se trata de hacerse un irresponsable, más bien se trata de cuidar a la familia y ser responsable, más responsable con la familia y más responsable con uno mismo, pero amando más a Dios. No se puede amar a la familia más que a Dios. El primer lugar es para Dios y Él va a ordenar todo lo demás. Todo lo demás lo va a poner en orden. No se equivoquen. Aprendan a amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y van a ver el beneficio de esa entrega. Lo van a ver. Porque Dios no es sordo, no se le han cortado los brazos. Él está para ayudarnos y está para mostrarnos como su trofeo. Amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,